y después seguimos, porque si no se hace largo. Bueno, ahí yo estaba compartiendo, ¿verdad? Con ustedes. Sí. Sí, profe. Bueno, muy bien. Les comparto esto entonces, ya que estaba compartiendo. Vamos a empezar a hablar un poquito de metodologías. ¿De qué se trata esta materia? Bueno, esta materia, como ustedes están cursando la carrera de programación, para esta profesión que ustedes eligieron, la idea es que el programador no es una persona que está en solitario programando y no tiene interacción con otras personas, o solamente con su cliente, o solamente, es decir, en este trabajo normalmente se forman equipos de trabajo. Las personas de ese equipo tienen distintos roles y el proceso del desarrollo de software no es me siento en la computadora y escribo código, sino que esa es una solamente de las etapas del proceso de desarrollo de software. Antes de llegar a la etapa de escribir código, existen varias otras etapas antes y después que son fundamentales para que el proyecto tenga éxito, que sea lo esperado, que se cumplan los objetivos. Entonces, hay una gran cantidad de fases, de etapas, de herramientas que están involucrados en este proceso de desarrollo de software. El escribir código es una parte y los programadores son parte del proceso. Entonces, no alcanza quizás solamente con saber un lenguaje de programación y escribir código. También tienen que ser parte de este proceso de desarrollo. Al principio, cuando uno recién empieza a trabajar de programador, va a ser un programador junior, pero va a formar parte del equipo. Quizás haya otros programadores en ese equipo con mayor experiencia que van a poder aportar quizás cosas basadas en su experiencia y los que son junior, principiantes, que recién empiezan, escucharán y aprenderán, quizás tengan ideas que puedan aportar también, ¿por qué no? Pero el proceso de desarrollo de software es un proceso que empieza mucho, mucho antes de sentarme a escribir código y termina mucho después de que termine mi código. Entonces, en esta materia lo que se va a ver es eso justamente, distintas metodologías involucradas en el desarrollo del software, donde uno de esos elementos es escribir el código, ¿sí? Lo que nosotros llamamos el desarrollo. Pero ustedes también tienen que conocer todas las etapas por las cuales se pasan porque van a ser parte de eso. Es decir, pueden estar en una reunión donde se hable de Recording is on. Donde pueden formar parte de un equipo donde estén hablando quizás de otras fases que no les corresponde justamente a la de programador, pero que el programador tiene que conocer, tiene que estar empapado, tiene que saber. Cuanto más sepa de etapas iniciales o posteriores, va a enriquecer el código que él va a hacer o le va a ser más fácil escribir ese código, porque va a entender bien lo que él tiene que hacer, va a tener las pautas bien marcadas de lo que se pretende realizar. Entonces, uno tiene que ser parte de ese equipo. Por eso les pedí a ustedes que formen grupos, porque el trabajo de programador en realidad es eso, es trabajar en grupos. A veces uno cree o tiene la idea de que voy a estar en mi casa, en una cajita de cristal, escribiendo código y no interactúo con nadie. Bueno, pueden ser muy limitados los casos en los que pase eso, pero en la mayoría de los casos, la realidad es que el programador es parte de, ¿no? Y cuanto más conozca de todo este proceso de desarrollo,
mejor porque podrá aportar ideas, podrá saber en qué puede o no opinar, o le pregunten quizás si tiene alguna idea, pueda aportar algo, pero también enriquecerse de formar parte de todos esos procesos. Así que acá se ve eso, metodología de sistemas 1 y van a tener después una metodología de sistemas 2 donde se sigue viendo otras herramientas, metodologías, procesos, etc. Muy bien. Bueno, un poquito, esa fue mi introducción para que ustedes entiendan el por qué tienen que estudiar esta materia en esta carrera, ¿no? Cuando se quiere, acá dice, ¿qué es el desarrollo de software? Bueno, el desarrollo de software no es solamente escribir código, como les dije, ¿no? Sino que hay distintas etapas por las cuales hay que pasar. Lo primero para poder escribir un código de un programa es saber qué tengo que hacer con ese código, para qué voy a escribir código, cuál es la función que tiene que cumplir mi código, ¿no? Entonces, para eso se va a necesitar saber cuál es el problema que se quiere resolver a través de una aplicación o de un programa, qué diseño va a tener esa aplicación que vamos a programar, me pongo en el lugar del programador, después voy a escribir el código sabiendo el diseño y lo que tengo que hacer y para qué lo estoy haciendo, y después que se entregue ese código o durante estemos escribiendo ese código hay que hacer pruebas. Hay varias pruebas que hay que hacerle al código y de eso lo vamos a ir viendo y de hecho durante el transcurso de la materia vamos a hacer algunas pruebas. Hay herramientas para todo, hay muchas herramientas y bueno, yo incluí en esta planificación para la materia y para ustedes el tratar de incorporar nuevas tecnologías, porque esta materia es una materia que se viene dando desde hace años, pero hay siempre que tratar de ayornarla y traer para beneficio de ustedes nuevas herramientas, que es lo que se está usando, bueno, por lo menos que lo conozcan, algunas las vamos a tratar de usar, para que en algunos temas no se queden solo con la teoría, sino que puedan también un poquito meternos, mirar cómo es, cómo sería, ¿sí? Probar algo. Bueno, y después que se hacen las pruebas y uno valida que el código está, que todo está funcionando, que está correcto, se hace la instalación de esa aplicación, de ese software, y una vez que eso sería la parte de distribución que dice ahí, pero en realidad sería la instalación, hay que hacer mantenimiento. Nunca un sistema se entrega, se instala, se le da al usuario que lo empiece a usar y se lo deja y le dice, chao, nos vemos, hasta pronto. No, hay que hacer un seguimiento muy estricto para ver cómo está funcionando en el ambiente propio de trabajo. Las pruebas siempre se realizan en otro entorno y cuando uno ya lo instala en un entorno de trabajo definitivo, ¿no? Bueno, así que como verán, hay muchas etapas, ¿no? Bueno, y todavía después de la instalación puede venir un mantenimiento, es decir, quizás haya que a ese código que escribimos y que ya está funcionando y que el usuario lo está usando, haya que hacer modificaciones. Entonces, son muchas etapas y hay que tener bien definido todo y tener bien planificado todo para que todo transcurra con éxito, se llegue a un producto de calidad que sea bien aceptado por el cliente y por sobre todas las cosas, dentro de todo esto que les dije, aparte hay que planificar tiempos, hay que planificar costos, porque si yo planifico un costo y después yo soy muy desordenado, no lo tengo bien planificado, el tiempo se me excede al doble, el costo, y yo ya pasé un presupuesto, bueno, voy en pérdida, ¿no? Entonces, las herramientas que tenemos para poder desarrollar software, que esté todo bien planificado por etapas, con tiempos, y yo hago que esos tiempos se cumplan, entonces el costo que yo pasé, el presupuesto que yo pasé, se va a ajustar
a esa planificación que tengo y entonces eso va a ser un éxito para el producto que entreguemos, pero un éxito para nosotros porque no nos excedimos en tiempo, sino ahí vamos en pérdida, ¿no? Bueno, hay un montón de cosas por ajustar y por aprender, ¿eh? No solamente es el aprender a escribir código. Muy bien. Hay algo que se conoce como ciclo de vida del desarrollo de software, ¿no? Y se las conoce con esa sigla, SDLC, el ciclo de vida. Bueno, el ciclo de vida lo que hace es definir por cuáles etapas pasa todo el desarrollo de un programa, ¿no? Dónde se comienza, después cómo se sigue, después cómo se sigue. Fíjense, es todo un círculo. Este es el ciclo de vida del software. Cuando nace, cómo se va construyendo hasta el momento que termina y llega a su fin la construcción de ese software. Las etapas normalmente son 6 o 7, depende, pero siempre el ciclo de vida, algunos lo definen como algunas etapas, otras, pero hay etapas muy, muy definidas, muy concretas y que por todos los desarrollos hay que atravesar. Básicamente es recopilar información para saber cuál es el problema y cómo hay que hacerlo, qué datos tenemos, recopilar información. Después vendrán etapas intermedias, pero siempre hay que pasar por una etapa que es desarrollo, que es donde ahí sí el programador empieza a escribir código, y después, al final de ese código, hay que implementarlo. Básicamente, si yo hablo de un ciclo de vida, todos los programas, todo el desarrollo de software tiene que pasar por eso: recopilación de información, desarrollo y instalación. Bueno, pero entre medio de eso hay otras etapas que son muy importantes para que eso se cumpla. ¿Cuáles son los beneficios de que usemos una herramienta o un método de ciclo de vida para ese software? Es decir, que atravesemos por todas las etapas. ¿Para qué? ¿No? ¿Por qué si no lo hago desordenadamente? No. Si yo aplico el ciclo de vida, bueno, voy a obtener muchísimos beneficios. Acá tienen ustedes una lista, podríamos agregar muchos más, ¿sí? Pero lo primero es poder planificar todo con precisión. El tener muy bien organizado este ciclo de vida nos va a permitir, si nosotros cometimos algún error en alguna de las etapas primeras, detectarlas a tiempo y no llegar a terminar mi sistema, a terminar el software, querer implementarlo y darme cuenta que tengo errores y tener que volver todo para atrás a la fase 1. ¿No? Entonces, el ciclo de vida, ustedes van a ver después cuando lo vayamos estudiando, nos va a dar eso, que me va a ayudar a encontrar errores, si es que los tuve, quizás ya mismo en la recopilación de errores, en la recopilación, perdón, de información, darme cuenta que algo no está bien y entonces corregirlo lo más pronto posible dentro del proyecto. Después nos va a ayudar a no correr riesgos. Y cuando digo no correr riesgos es esto que les decía antes quizás, ¿no? No correr el riesgo de diseñar algo que no corresponde, que no se ajusta, de no presentar presupuestos que no son correctos, por apurarme, por no analizar bien cómo debería ser este desarrollo, pasar un presupuesto equivocado. Recuerden que una vez que se le presenta un presupuesto a un cliente, el cliente se agarra a ese presupuesto si es que lo aceptó, ¿no? Pues puede ser un presupuesto muy alto, el cliente dice no, pero si el cliente acepta un presupuesto y yo me equivoqué cuando hice el presupuesto, no tuve en consideración, por apurarme de algunas cosas,
y el cliente aceptó el presupuesto, es muy difícil después decirle al cliente, mire, yo acá me equivoqué porque no consideré tal lugar, no, entonces no, bueno, entonces ahí puede haber problemas, ¿no? Entonces hay que minimizar todos esos riesgos realizando bien paso por paso todo para realizar cada proyecto. Bueno, ustedes ahí después, fíjense, lean con detenimiento. Yo voy a seguir un poquito adelante. Acá tienen una breve descripción de las etapas, de todas las etapas por las cuales hay que ir pasando, desde una comunicación inicial. ¿Y esta comunicación inicial con quién va a ser? A ver, ¿quién me dice? Primera etapa, comunicación inicial. ¿Con quién? ¿Quién me quiere decir? ¿Con quién se imaginan que va a ser la comunicación inicial en un proyecto de este tipo? ¿Con el cliente? Con el cliente, exactamente. ¿Sí? Siempre empieza por ahí, una comunicación inicial con un cliente. Estamos hablando de un proyecto entero, ¿no? Completo. Bueno, después que hablamos con el cliente, obtenemos toda la información necesaria, detectamos el problema que están teniendo por el cual quieren que se desarrolle este proyecto. Bueno, lo próximo será evaluar si ese proyecto es factible. Y cuando hablamos si un proyecto es factible o no, estamos hablando de muchas cosas, ¿no? Puede ser desde el entorno de desarrollo propio de quien está por tomar ese desarrollo o ese proyecto. No sé, supongamos que llama un cliente y trabaja con la base de datos HANA en un servidor no sé qué y no sé, y si voy a tomar el proyecto, quizás yo no sé HANA o no tengo acceso a determinadas, bueno, en fin, cuestiones de factibilidad propias, si puedo o no puedo hacer ese proyecto, ¿no? Después, de factibilidad técnicas, de hardware, decir, bueno, este proyecto habría que hacerlo así, así, el cliente va a poder, no sé, actualizar su hardware de manera que un proyecto así pueda estar corriendo en un entorno determinado. Bueno, muchas cosas que hay que evaluar, ¿no? Y después cuando evaluamos todo eso, si es factible o no, porque si yo ya detecté que no es factible hacer un proyecto así como quiere el cliente, no me voy a poner a hacer ningún diseño ni empezar a trabajar, ¿no? No es factible. Pero en el caso de que sea factible, entonces después lo que viene es comenzar a planificar y presupuestar. Entonces ahí empiezan un montón de cosas a tener en cuenta, desde el recurso humano que se necesita para realizar eso, si es un proyecto chico, un programador, 2, 3, si es un proyecto grande, bueno, cuántas personas involucradas, con qué roles. Después, planificar el software, es decir, se tienen las licencias o conseguir las licencias de tal o cual herramienta que haya que utilizar, entornos de trabajo, en fin. Y después el hardware, ¿no? Bueno, a ver qué hardware necesitamos nosotros para realizar este desarrollo, si hay que comprar algo, bueno, todo eso se evalúa al principio, se planifica lo que se va a necesitar y después, por supuesto, se planifica un presupuesto de los costos que va a involucrar comenzar con ese desarrollo, el tiempo estimado que va a llevar ese desarrollo, la cantidad de personas que van a trabajar en el desarrollo para calcular sueldos y después siempre hay que considerar un tiempo extra de mantenimiento que tiene que estar incorporado en este presupuesto. Puede estar por etapas, sí, puede estar por etapas, pero tiene que estar todo claro en ese presupuesto. Bueno, después comienza el desarrollo, ¿no? Ahí a desarrollar, si todo está bien, si el presupuesto está aprobado, se empieza a desarrollar, se harán las pruebas, se presenta y se entrega, se implementa. Y el usuario o el cliente lo empieza a usar. Entonces ahí hay que estar muy cerca del cliente, mirando cómo está funcionando todo,
Si algo hay que ajustar, vendrá la etapa de mantenimiento, que es la última, ¿no? En este mantenimiento, bueno, hay muchas cuestiones por las cuales uno podría llegar a hacer mantenimiento. Si hubo algún error inesperado, los errores más comunes deberían ser detectados en una etapa de prueba, de testing. Pero puede haber errores por alguna cuestión inesperada, por algún cambio de datos, que haya modificaciones en sí de funcionamiento en sí de las operaciones. No sé, por ejemplo, yo les contaría los sistemas de transporte, por ejemplo, hace muchos años, o no tantos, de transporte y distribución y un montón de sistemas que están involucrados con el transporte, que involucran a vehículos. Los vehículos se los identifica por la patente, ¿no? Y la patente hace unos años no eran como las que son ahora, ahora tienen 3 letras y 3 números. Pero la versión anterior, ¿saben? ¿Alguien se acuerda cómo eran las patentes de los vehículos hace unos años, antes que cambie por esta patente que usamos ahora? Antes tenía números nada más. Y una letrita chiquita que era si era capital de provincia. Exactamente, eran así. Tenían una letra y después números. Pero el tema era que esa letra, en el sistema anterior, y lo que representaba la patente, era que la letra representaba la provincia. Si era la A, no, si era la C, ¿cuál era la de capital? Uy, ya me olvidé. La C Si era mal de recuerdo, capital. la cera de capital, sí. Sí, la C era de capital. Y la de Córdoba, me confundía con Córdoba, la Córdoba era una X. Y la R era de Río Negro, la N de Neuquén, la S de Salta, y bueno, así cada letra representaba una provincia. Entonces un transporte, con mostrar la patente, se sabía su origen, ¿no? Entonces, eso era una definición y así trabajaba todo el transporte y todos los vehículos eran identificados por su patente y se podía saber su origen. Cuando el sistema de patentes cambió, las 3 letras que tienen ahora no representan para nada a la provincia, a su origen. Y además el formato era mucho más, era completamente diferente de lo que era antes. Un sistema identificaba primera letra, tal cosa, números tal. Ahora cambió, eran 3 letras, o sea, había 3 dígitos, 3 caracteres y 3 dígitos. Entonces, a todos los sistemas que involucraban vehículos, sistemas de transporte que involucraban vehículos, hubo que hacerles mantenimiento. Hubo que cambiar el código, hubo que cambiar un montón de cosas en esos sistemas. Bueno, entonces eso es parte, por ejemplo, de un mantenimiento grande que hubo que hacerle a un montón de sistemas de transporte para que se adapten a ese cambio que hubo y que fue inesperado. Nadie pensaba que eso iba a cambiar y todos los sistemas funcionaban perfectos, pero de pronto pasó esto y hubo que cambiarlo. Entonces, a veces el mantenimiento no está referido únicamente a corregir errores que pueda tener el programa, sino a, bueno, un mantenimiento por cambios que hay en la forma de operar. Bueno, hasta acá más o menos ¿tienen alguna pregunta? ¿Algo que quieran preguntar, decir? Profe, ¿cada cuánto hace mantenimiento que se debe hacer? Depende. No hay un tiempo, no es como el médico una vez por año hacer un chequeo. No. Al principio hay que hacer un seguimiento, eso sí. Al principio un seguimiento hasta un tiempo considerado para ver que no haya fallas, ¿no? Y una vez que ya se sabe que está andando bien, bueno, ya está, el software va a seguir funcionando bien, pero siempre mantener comunicación con el cliente, porque si el cliente en algún momento nos llama para decirle, mira, en mi operación ahora cambió tal o cual cosa, como esta que les digo de las patentes, yo necesito que mi sistema se adapte a tal modificación, bueno, habrá que entonces
hacer un mantenimiento. Ese mantenimiento, por supuesto, no va a estar incluido en el presupuesto original, ¿no? Ese mantenimiento tan específico. Sí, el mantenimiento primero de ver que funcione como tiene que funcionar y si hay que hacer alguna corrección. Normalmente las correcciones por errores de código se detectan en la etapa de testing antes de la implementación. Pero el mantenimiento que pueda surgir así, ese mantenimiento en particular no está incluido en un presupuesto, por ejemplo. Entonces, bueno, cuando el cliente nos llama y necesita, eso sí, hacer el cambio, bueno, sí, se evalúa cuánto tiempo llevará eso, cuánta gente se necesitará para hacerlo, y se pasa a un nuevo presupuesto para el mantenimiento. Pero no hay como un médico que tiene que ir una vez por mes a mirar a ver cómo anda todo, ¿no? Pero también puede depender del proyecto, eso, pero como que no sería obligación. Bueno, si ustedes se fijan acá, sí, perdón que no te escuché, ¿me decís? No, que gracias, profe. Así entendió. Va, la pregunta, ¿no? Gracias. Sí. Profe, consulta. Entiendo que si es un mantenimiento por algún error propio del sistema, tiene que estar incluido dentro del presupuesto, pero en el caso que sea, por ejemplo, esto de que usted comentaba de un cambio de patentes que requiere hacer un cambio de código, todo. Eso, por ejemplo, que ya pasaron años o bastante tiempo desde que se vendió, se contrató el sistema, lo que sea. Sí. ¿Se tiene que cobrar aparte? ¿Se tiene que hacer un presupuesto Sí. aparte? ¿O tiene que estar Sí. dentro de...? ¿Es como un mantenimiento de por vida que...? No, eso ya es algo adicional que hay que hacerle al proyecto, una modificación, se considera importante, hay que cambiar código para que siga operativo ese sistema, siga funcionando. Ahí sí hay que volver a hacer un presupuesto, es como una ampliación casi del sistema, una modificación que no estuvo prevista ni siquiera en los orígenes, ¿no? Entonces eso no está incluido en un mantenimiento. Claro, no se podría contemplar como mantenimiento, ¿no? No, sí, depende, es una actualización, claro, es hacer código. Claro, los cambios de versión y eso, dice usted. Claro. A veces se puede llegar a cobrar un mantenimiento mensual, supónganse. Bueno, se puede cobrar un mantenimiento mensual por cuestiones propias de la operación del mismo sistema. No sé, si pasó algo con algún dato, se rompió alguna cosa, hay que, no sé, pequeñas cosas, ¿no? Que pueden ir pasando muy eventualmente. Pero ya el mantenimiento de cambiar código o hacer ampliaciones implican nuevos presupuestos, por supuesto, porque no fue algo pedido originalmente, no estaba en el proyecto. ¿Está bien? Pasa, son cosas que pasan. Bueno, ahí esas cosas, si pueden llegar a pasar, ahí se podría cobrar un mantenimiento mensualmente. Entonces, si eventualmente pudiera llegar a pasar algo así, bueno, lo tomas como parte del mantenimiento. Eso depende después de cada desarrollo, de cada proyecto, ¿no? Si se decide cobrar un mantenimiento y se evalúa considerar esas cuestiones, que queden bien escritas, quizás que el mantenimiento cubre tal o cual cosa, ¿no? Porque si no, después queremos que nos hagan un gran cambio de código, que nos incorporen esto o aquello por lo que se está pagando de mantenimiento. El mantenimiento tiene que estar bien estipulado, como decís vos, pasó algo con un archivo, se rompió algo, bueno, eso te incluye. Yo voy, reparo el archivo, lo pongo, lo bajo del backup, lo que sea, bueno, listo, ahí está. Pero que esté considerado. Mira, vos vas a pagar un mantenimiento por esto y esto, pero no te incluye si vos querés que yo te cambie este sistema de patentes, por ejemplo, ¿no? O que te agregue, vos tenés una parte de manejo de clientes y ahora querés que te haga la parte de proveedores. Bueno, eso sería otro proyecto.
Nosotros hicimos la parte de clientes, ¿está bien? En el proyecto. ¿Se entiende eso? Cuanto más claro todo esté hablado con el cliente, mejor. Y algo que les voy a decir desde ahora hasta que terminemos la materia, siempre, siempre con el cliente la mejor onda. Siempre. ¿Mm? Siempre. Lo mejor es la mejor onda siempre con el cliente. Nuestra mejor versión cuando vamos a hablar con el cliente. Si un día tenemos un día malo y ese día me toca ir a hablar con el cliente, no van, se quedan en sus casas. Le dicen, lo pasamos para mañana. ¿Está bien? Y siempre la honestidad antes que cualquier cosa con el cliente. Si me pasó algo, si yo cuando presenté mi proyecto dije que el tiempo iba a ser tal y por cuestiones, me atrasé una semana, me atrasé un mes en entregar, siempre ir a hablar de frente con el cliente, ¿está bien? Mirá, yo te lo prometí para la semana que viene, pero me pasaron algunas cosas, no sé, estuvimos en la etapa de testing, hubo más errores de los pensados, pasó alguna cosa, un programador tuvo un problema, tuvo un programador menos, bueno, o si es uno mismo, ¿no? Pero siempre hablar claramente y anticiparnos a hablar esas cuestiones con el cliente. El cliente puede entender, se puede enojar también, por supuesto, pero nunca va a decir que le mentimos, que le ocultamos, que le prometimos y no le dijimos nada, y ya pasó una semana y 2 semanas y no lo llamamos. O sea, anticiparnos y hablar siempre. Siempre en general esas cuestiones se solucionan y el cliente lo valora mucho. Que se les hable, que se les diga la verdad, mirá, se atrasó una semana o se va a atrasar una semana o no sé, mirá, no lo tengo, no lo voy, para esa fecha no va a estar, no sé bien cuánto, pero ir a hablarlo lo antes, no dejar pasar o no dejar de comunicarse. La comunicación es fundamental con el cliente durante todas las etapas. Ya lo vamos a ir viendo y van a ver que vamos a ver algunos modelos en los cuales el cliente forma parte de todo el proyecto. Entonces van a ver la importancia de estar siempre en buenas relaciones con el cliente. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Bueno, acá lo que vamos a hacer es empezar a mirar un poquito las fases de este proyecto, del desarrollo, ¿sí? Las fases del proceso, perdón, del desarrollo. Entonces van a ver que vamos a comenzar por una fase inicial de definición del sistema. Vamos a pasar a la etapa de análisis de los requisitos. Bueno, pero ¿qué requisitos? Los que se recolectaron en esta etapa inicial donde se habla con el cliente y se recopila toda la información. Con toda esa información de esta primera etapa inicial, pasamos a esta segunda etapa. Esperen que voy a agarrar acá no sé si se ve, ahí está. Pasamos de esta fase inicial donde recopilamos la información, acá ya estamos en el desarrollo del software. Acá, es decir, ya se sabe que el desarrollo se va a hacer, ¿no? Ya no estamos en esa primera etapa en donde se evalúa la factibilidad de si sí o si no. Acá sí, ya vamos a hacer el proyecto. Entonces, lo primero es recopilar la información en esta etapa inicial. Con esa información hay que ir a la etapa de análisis. Analizar los requisitos, la viabilidad. Después de eso se pasa a la etapa del diseño. Bueno, en la etapa del diseño se define cómo va a ser ese proyecto, ese software. Se lo puede dividir en etapas, se hacen diagramas y se hacen diagramas que sean comprensibles, tanto para las personas involucradas en el proyecto como para el cliente. Esos diagramas también sirven para que después los programadores que vienen acá en esta etapa de la codificación puedan entender perfectamente lo que tienen que hacer. Hay muchos diagramas que se utilizan
en esta etapa de diseño. Algunos utilizan unos, utilizan otros, pero hacer diagramas que muestren, no sé, flujo de datos, personas involucradas, hay un montón de diagramitas que, bueno, entonces, y son las personas que van trabajando a lo largo de todas estas fases, tienen distintos roles. Ya vamos a hablar de los roles, quiénes son las personas que hacen todo esto, pero las fases son estas. Una vez que se terminó el diseño, se pasa a la codificación. Acá en la codificación puede haber un programador, que podemos ser nosotros mismos que vamos haciendo todo esto, pero vienen etapas bien marcadas, ¿no? O en un proyecto grande, muchos programadores que están en la parte de codificación, están escribiendo código. Una vez que el código se escribe, se prueba. Hay varias formas de hacer las pruebas, pero en esta etapa de testing deberían encontrarse y detectarse todos los errores posibles. Y una vez que se pasa a la etapa de testing, ya va la implementación. ¿Qué es la implementación? Listo, ir al cliente, implementarlo, ponerlo en producción. Y después que está en producción, por supuesto, ese mantenimiento, ¿no?, que hay que hacer, que estuvimos hablando. Bueno, y este entonces es todo el ciclo y todas sus fases por las cuales hay que ir pasando para hacerlo de manera ordenada y obtener éxito en el desarrollo. Bueno, a partir de ahora vamos a empezar a mirar una por una cada una de las fases. Pero si les parece, podríamos hacer ahora un breve intervalo, 20 minutos, ¿les parece? A 8:30 y volvemos. Vamos a seguir acá. Bueno, habíamos visto entonces cuáles eran las fases del proceso de desarrollo de software. Y ahora vamos a mirar un poquito cada una de estas fases. Esta fase de planificación es una de las primeras fases. Y lo que hay que hacer en esta fase, acá no estamos considerando quizás recolectar la información, ¿no? De eso ya les hablé antes, ¿no? Pero bueno, en una primera fase lo que hay que hacer es ver la viabilidad de este proyecto, y a partir de acá poder planificar todo lo que siga, ¿no? Bueno, del estudio de viabilidad ya les dije que se hace el aspecto técnico, el financiero, cuestión de licencias, que tiene que ver con lo legal, tener todo en regla para poder trabajar sin problemas y que el proyecto llegue a su fin sin ningún problema. Analizar los riesgos y comenzar a planificar el proyecto. Y planificar fase por fase, las fases que ya conocemos. En cuanto al análisis, acá, ¿qué vamos a empezar a analizar? Bueno, este análisis se comienza a realizar basado en toda la recopilación de información que se tuvo, todo lo que se habló con el cliente, toda la documentación que se pudo obtener, conocer bien cómo es el funcionamiento de la empresa, del trabajo, lo que se necesita, lo que el cliente quiere, cómo se hace actualmente, si es que hay algún otro sistema que se quiere reemplazar, ya sea el sistema, puede ser un sistema que se hace actualmente de manera manual y se quiere informatizar, bueno, tener bien toda una documentación, ¿sí? Y en esta etapa de análisis también están involucrados los costos, que bueno, ya estuvimos hablando. Acá hay que hacer un análisis bien profundo y
tratar de evitar tener márgenes de error, ¿no? Podemos tener un pequeño margen de error, es tolerable, pero si le erramos por mucho, bueno, en ese presupuesto nos podemos perjudicar, y tener que ir a modificar un presupuesto cuando ya el cliente lo aceptó puede traer problemas. Bueno, vamos a ir al este diseño. No es un específico, que cuando hablemos de rol lo vamos a ir viendo, pero acá en esta etapa es donde se van a realizar todos los diagramas necesarios que tienen que ver con el desarrollo que se va a hacer. Se hacen diagramas de flujos, y otra cosa que se hace en esta etapa del diseño es determinar la estructura, es decir, se va a determinar la estructura que va a tener, con qué base de datos se podría llegar a trabajar, qué forma, qué formato van a tener esos datos. Eso se define en esta etapa. Cuando se hacen los diagramas de flujo, también quizás se haga un diagrama entidad-relación, si es que se van a usar datos de manera estructurada en un SQL con SQL, ¿no? Con alguna base de datos SQL. En esta etapa también lo que se puede hacer ya es definir la interfaz de usuario, cómo va a ser el entorno gráfico que quizás tenga nuestro sistema. Bueno, se empiezan a definir. ¿Por qué se definen en esta etapa de diseño todas estas cuestiones? Porque lo próximo es pasar a desarrollo. Entonces, el programador tiene que escribir código que se corresponda con el diseño. Si en la etapa de diseño se definió cuál va a ser la interfaz de usuario, es decir, cómo van a ser las pantallas, digamos, que el usuario va a ver, bueno, el programador tiene que saber bien eso, cómo fue diseñado el entorno que tiene que desarrollar. Bueno, y acá, en la fase de desarrollo, es donde el programador se sienta a programar. ¿Basado en qué? En toda la etapa de diseño anterior. Basado en esos diagramas, flujos de datos, quizás el diseño de pantallas, de la interfaz que tiene que tener la aplicación. Bueno, y en esta fase ya tiene que estar definido en qué lenguaje de programación se va a realizar el proyecto. El programador tiene que poder entender muy bien, vuelvo para atrás, todo lo que se diseñó en la fase anterior. No le pueden quedar dudas. Tiene que haber entendido todos los diagramas que se realizaron acá, todo lo que la estructura de datos que se va a utilizar, ya todo esto que está definido acá, estas estructuras, las tiene que comprender bien. ¿Por qué? Porque las tiene que usar. Entonces, los programadores a veces se sientan acá y van mirando cómo se van realizando los diseños, los tienen que entender, si algo les queda duda tienen que preguntar, pero, digamos, cuando ya empieza la etapa de desarrollo, tiene que haber podido comprender toda la etapa anterior. A veces son parte. Bueno, una vez que el código está escrito, ya el programador hizo su trabajo, bueno, empieza la fase de pruebas. En esta fase de pruebas, que es la etapa de testing, se hacen distintas pruebas. La primera prueba, y que la hace el programador, son las pruebas unitarias. Nosotros vamos a hacer dentro de esta materia pruebas unitarias. No sé si alguien sabe de qué se trata la prueba unitaria. ¿Alguien hizo alguna vez, programó con pruebas unitarias? Por lo que veo, nadie. No, profe, nadie. No, nadie. Yo por mi caso no. Bueno, entonces la idea es que ustedes puedan
manejar las herramientas de las pruebas unitarias, ya van a ver cómo, y vamos a hacer algunos ejemplos. No hace falta que sean con códigos súper difíciles, con pequeños códigos se pueden realizar las pruebas unitarias, y hay empresas en las que requieren que el programador escriba su código y que el propio código ya tenga la prueba, estén escritas también las pruebas unitarias. ¿Eso qué hace? Que ya asegura que ese código no tiene errores, al menos en ciertas funciones, ¿no? Entonces eso ya garantiza un montón de cosas. Ya el mismo código que escribió el programador lo entrega con las pruebas unitarias, eso ya da seguridad de que no va a haber problema. Y que en el caso de que haya que modificar ese código o algún código anterior, se vuelven a ejecutar esas pruebas unitarias y se verifica a ver si ahora que se modificó algo en el código, las pruebas siguen saliendo bien o da algún error. Si da algún error es porque algo que modificamos estaba mal en esa modificación, hasta que la prueba unitaria vuelva a dar bien. ¿Está bien? Entonces es una buena herramienta para asegurarnos que el código que se escribió funciona bien, y si se modificó después, se vuelve a ejecutar la prueba unitaria hasta chequear que dé bien de nuevo. Cuando veamos pruebas unitarias van a ver las formas que hay. Primero se escribe código, después la prueba unitaria, y hay otra forma, otro modelo, que se escribe la prueba unitaria de primero y después se escribe el código. Pero cuando lleguemos a esa etapa lo vamos a ver, no me voy a adelantar. Simplemente saber que existen pruebas unitarias que son propias y a veces escritas por el mismo programador. Pruebas de integración, acá ya hay que ir empezando cuando se integran parte, se entregó una parte del proyecto y después se integra con una segunda parte. Bueno, hay que hacer las pruebas de integración, que el código que la parte que ya estaba corriendo antes se integre perfectamente la parte nueva. Bueno, las de sistema, que ya es funcionando todo el sistema completamente, y las pruebas de aceptación, que son las pruebas del usuario, del cliente propiamente, ¿no? Y entonces todas esas pruebas lo que hacen es verificar que el software cumpla con todos los requisitos desde su origen y que funcionen ahora sin ningún tipo de errores. Se van eliminando todos tipos de errores que puedan existir, desde errores propios del código, los de integración, si es que se van entregando por partes, la del sistema completo y la de aceptación por parte del cliente. Así que en esta etapa de testing hay varias pruebas que se pueden hacer. Bueno, después que se hicieron esas pruebas, quizás no todas las últimas, las completas, pero por lo menos hasta las del sistema, se hace la implementación. En esta fase de implementación es poner ese desarrollo que se hizo del sistema, ese software, funcionando en un entorno real, en un entorno de producción, en la base de datos real, con los datos reales, porque las pruebas siempre las hacemos con datos que no son los reales. Quizás podemos hacernos en algún momento una copia de datos, tener así un volumen importante, hacer pruebas, pero nunca va a ser el de producción real. Bueno, quizás en este momento de la fase de implementación también haya que hacer alguna, no sé, importar datos o migrar datos desde otro lugar. Bueno, pero es muy importante que todo funcione perfectamente para poner a funcionar el software. A veces se puede realizar entregas parciales, ¿no? Por etapas, por partes, y entonces, bueno, después en la siguiente etapa se entrega otra parte del proyecto y así hasta completar el sistema completamente. Hay formas que lo permiten, o a veces, bueno, se entrega ya el sistema terminado, el software completo. Depende de la estrategia que cada uno elija para realizar el proyecto completo. Bueno, y por último la etapa de mantenimiento, ¿no? Acá siempre hay que estar atentos desde la implementación y por un tiempo hay que estar atentos. Siempre pueden
puede haber algunas cuestiones de implementación que haya que retocar. Si es con respecto al código, en este momento no debería haber errores de código, ¿no? De programación. Con todas las pruebas que se hicieron antes, no debería todavía aparecer algún error del código en sí. Pero pueden aparecer errores cuando los usuarios lo empiezan a trabajar en su entorno de trabajo. Datos, que se empiezan a cargar algunos datos que no estuvieron previstos, ¿no? Que en la etapa del relevamiento, en esa etapa que se recopiló información, algún tipo de dato extraño, muy eventual, no apareció en la etapa de relevamiento. Y cuando después el cliente se pone a cargar ese dato que es muy eventual y que nadie nos habló de ese tipo de datos, entonces el sistema revienta, ¿no? Bueno, esas cosas pueden pasar. Pero si uno hace un buen relevamiento, una buena recopilación de información, debería no suceder eso, pero a veces sucede, esa es la realidad, ¿no? Bueno, esas son cosas de poner a prueba algo y después tener que realizar algún mantenimiento, ajustar alguna cosa. Bueno, hasta ahí todo lo que vimos son todas las fases de este ciclo de vida que estuvimos hablando, ¿no? Bueno, ahora vamos a ver lo que son los modelos. Acá empezamos a hablar de otra cosa, o sea, siempre relacionado con lo mismo, pero vamos a hablar de los distintos modelos de desarrollo de software. Estos modelos que vamos a ver nosotros son los que ya están probados, que se usan así, que tienen una metodología establecida y que uno cuando encara un proyecto dice, bueno, yo voy a usar tal modelo para desarrollar el software, ¿no? Y entonces se adapta a alguno de estos modelos. A veces se puede trabajar con uno o dos, esta parte luego con este modelo y después con otro, pero estos modelos son modelos establecidos y que funcionan. Vamos acá, como verán, van a ver este que dice cascada, este es el de prototipos, este es el de espiral, bueno, hay otro que es el de B corta y después están las metodologías ágiles a su vez, ¿no? Bueno, vamos a empezar a ver metodologías, estas que están acá, que ven ahí, son con un enfoque clásico. Y este enfoque clásico es un enfoque estructurado, porque después tenemos otras metodologías, que son las ágiles, que no se basan en un enfoque estructurado. Bueno, cuando hablamos de metodologías con un enfoque así estructurado, y está dirigido a un plan directamente, se hace por etapas, ¿no? Por etapas escalonadas de manera lineal. Es decir, cuando se decide trabajar con un método de este tipo, se establece que las etapas van a ser estas, que son las mismas etapas que nosotros ya vinimos hablando: análisis, diseño, codificación, prueba e implementación o puesta en marcha. Después, por supuesto, ya saben que viene mantenimiento, bueno, pero son las mismas fases del ciclo de vida, pero enfocados con este tipo de estructura. Cuando uno decide usar esta metodología, es bien estructurada. Se empieza por el análisis y cuando se termina el análisis, recién entonces se comienza con el diseño. Se hace todo el diseño y recién cuando se termina esta etapa se pasa a la siguiente. Y eso está bien establecido. En ese sentido, por eso se dice que es bien estructurado. Hay que terminar una de las etapas para comenzar la siguiente. Y en este sentido es estructurado. Entonces, dentro de estas metodologías vamos a ver el modelo de cascada. El modelo de cascada es de los más sencillos, el más común, el que más se utiliza.
Y es así, ahí ven el gráfico, es exactamente así en cascada, porque hay que hacer esta etapa para pasar a la siguiente, a la siguiente, a la siguiente. Y no se puede empezar, por ejemplo, con el modelado, que sería la codificación, el modelado, que es la etapa de diseño, si no se terminó antes la etapa anterior. Entonces, bueno, acá esta es bien estructurada, es secuencial, es lineal, este tipo de modelo, y es un modelo muy fácil de entender. Es uno de los más fáciles de hacer, es muy usado, es muy fácil de gestionar este modelo y la desventaja que tiene es que si estamos en una etapa ya avanzada, es difícil de generar cambios, ¿no? Porque ya, como ya se terminó con la etapa de recolección de información y ya se terminó con la etapa de planeación y ya, por ejemplo, estamos en la codificación y ya terminó con la parte de análisis, se pone a programar y ya nadie más está recuperando información, ni volviendo a analizar, ni volviendo a hacer nada. Entonces, es poco flexible, ¿sí? En ese sentido es rígido este modelo, funciona perfecto si cada etapa fue realizada correctamente. ¿Está bien? Bueno, y acá ustedes pueden ver bien cómo son en cada una de estas etapas lo que se va realizando. Bueno, en el modelo incremental, algo que no les dije acá. Acá se define el proyecto, se comienza a trabajar y cuando se termina a la última etapa de la cascada es cuando el sistema ya está completamente listo y se entrega completo. Es decir, se empieza de cero y cuando se termina el proyecto, el sistema está completamente desarrollado. Ya está listo para entregar en un solo momento, digamos, se entrega el sistema, que es al finalizar acá. Está el modelo incremental, que si bien es parecido al de cascada porque va paso a paso, como lo ven acá, análisis, diseño, código y prueba. A ver, esperen que voy a agarrar acá. ¿Ven? Acá, esto. La única diferencia que tiene es que en el modelo incremental el desarrollo del software se va haciendo de manera parcial. Es decir, se dice, bueno, en la primera etapa o el incremento número 1, el primer incremento, se va a desarrollar esto y se hace, ¿no? Después, en el segundo incremento, se vuelve a hacer el análisis, el diseño, el código y la prueba de otra parte. Y así va por partes. Entonces, las entregas son graduales y parciales. Y en el último incremento que sea necesario, ahí recién va a estar entregado en un tiempo determinado el sistema completo. Pero las entregas son parciales. Y las implementaciones son parciales. Bueno, todo va siendo de manera parcial, se va haciendo por etapas. Este modelo también funciona muy bien y la ventaja que tiene es que el cliente, obviamente, va recibiendo de manera más rápida, más pronta, ya las primeras funcionalidades del sistema. Y no tiene que esperar todo el tiempo desde que empieza hasta que termine para tener todo el sistema junto. Ya gradualmente él va utilizando y eso generalmente genera satisfacción en el cliente. Bueno, y es bueno también eso, ¿no? Las desventajas que tiene este modelo es que el sistema no está definido desde el principio, solo que se define esta parte y después se define la otra, entonces no está completamente definido desde el principio. Y hay que tener muy en cuenta las integraciones acá para que cada integración no tenga conflictos con la anterior. Así que acá hay que prestar atención y trabajo lleva esto de estar seguros de que cuando uno lo integra, acá no tengamos conflictos o errores de integración.
Bueno, después está el modelo en B, que como si miramos esta parte de la B, miren, esta, ¿qué parece? ¿Qué modelo parece esto así, en caída acá, comparado con los anteriores? En cascada. No miren en cascada, no miren la parte que sube, miren la parte de la bajada, es como una cascada, exacto, es exactamente eso, es como el método de cascada. La parte que en bajada es la cascada, lo único que este modelo en B lo que tiene en forma ascendente son todas las pruebas. Entonces, todo lo que es la prueba o el testing se va haciendo en forma ascendente. Entonces, acá, cuando se llega a la parte de la codificación, de la programación, de escribir el código, ahí se empiezan a hacer todas las pruebas en forma ascendente hasta que se llega a la última prueba y ahí es cuando se realiza la implementación y todo está funcionando perfectamente. A este modelo se lo llama en B, que en definitiva es cascada, nada más que bien, con las pruebas bien determinadas paso por paso. Este modelo, la desventaja que tiene es el mismo que la cascada, ¿no? Que no es flexible. Bueno, vamos a ir al modelo de prototipos. El modelo de prototipos es un modelo particular porque lo que realiza es, una vez que se recopiló la información y todo y se hace un diseño, acá se hace todo muy rápido, es decir, se recolecta la información y lo que se hace es un diseño rápido. No se hace un diseño detallado, probado, bien, se hace un diseño rápido de las funcionalidades más importantes que pueda tener el sistema. Se construye un prototipo, es decir, se programa y se hace un prototipo, pero rápido, un diseño rápido, no tiene todas las funcionalidades completas, se hace algo rápido. Y ese prototipo se le presenta al cliente y el cliente lo evalúa, ¿no? Y entonces ahí el cliente puede hacer objeciones, decir sí, no, está buenísimo, lo acepta o no, y a partir de ahí entonces se empieza a desarrollar las funcionalidades específicas de ese sistema. Las ventajas que tiene es que se hace muy rápido, ¿no? Rápidamente ya se puede presentar un prototipo que no es el software definitivo y final con todo lo que tiene que tener. Y después paso a paso se le van agregando las funciones, ¿no? Lo bueno es que el cliente ya lo puede ver rápidamente y no tiene que esperar un tiempo largo y entonces una vez aceptado ese prototipo se empiezan a realizar las funcionalidades específicas del sistema. La desventaja que tiene es que el cliente, cuando se le presenta ese prototipo acá, no le gustó, a lo mejor frena el proyecto. Dice, no me gusta. No, así no, ¿no? Porque se lo estamos mostrando muy anticipadamente y como todavía le faltan muchas cosas, bueno, puede ser que ese prototipo no le guste y haya que construir otro de nuevo, arrancar de nuevo con otro prototipo, hasta el cliente lo acepte. Así que, bueno, y hasta que el cliente acepte un prototipo, quizás entonces al final se pierda mucho tiempo armando distintos prototipos para que le guste. Pero es uno de los modelos que se pueden elegir para desarrollar el proyecto. Hay otro que es en espiral. Este modelo en particular es un modelo que no se usa habitualmente para proyectos normales, sino que tienen que ser para grandes proyectos, ¿no? Porque es un proyecto que en sí cuesta mucho hacerlo, llevarlo a cabo, requiere muchas personas involucradas, personas que tienen que estar en comunicación muy fluida y muy atentos a que todo salga como tiene que salir, pero son modelos que se usan cuando el proyecto es muy grande.
y quizás no se pueda llegar a determinar todo lo necesario para comenzar un proyecto desde cero. Entonces se empieza con una parte, entonces empieza acá, miren, en espiral desde acá, desde el centro, y se va hacia afuera, ¿ven? Entonces la parte azul es desarrollo del nuevo proyecto y así se va, ¿no? Entonces se empieza hablando con el cliente, se planifica, se hacen los ajustes, pero a la vez ya se va codificando eso y todo va saliendo en forma de espiral hasta que todo se tiene que ensamblar perfectamente. Este modelo es muy difícil, lleva mucho esfuerzo por parte del grupo que está trabajando en este proyecto. Si es un proyecto chico, este modelo no se utiliza porque es muchísimo esfuerzo. Así que, bueno, lo que tiene que es flexible, como en cada etapa de este espiral se va siempre hablando con el cliente, se va planificando, se va, y todo el tiempo entonces es flexible, ¿no? Todo el tiempo se está pudiendo acomodar o cambiando, o, bueno. ¿Cómo elegimos un modelo cuando tenemos que realizar un proyecto? Bueno, acá, como vieron, hay muchos modelos. Va a depender de las características del proyecto, del tamaño que tenga el proyecto, de la complejidad que tengan los requerimientos, de la complejidad técnica, del tiempo que se esté dispuesto a utilizar o el cliente tenga para esperar o la necesidad de tenerlo ya funcionando. Así que, bueno, vamos a ir mirando. Para el tamaño, ¿no? Si es un proyecto relativamente chico, bueno, el modelo secuencial, el lineal, es estructurado, funciona perfectamente. No tenemos ningún problema. Si es un proyecto extremadamente grande, bueno, ahí tendremos que usar los modelos evolutivos, ¿no? Donde se pueden ir siendo flexible cada vez, ahí dependerá, y podríamos llegar a usar uno en espiral, ese que es evolutivo, o el incremental también podría ser acá. Con respecto a los requerimientos, bueno, se usará el prototipo o también alguno de los modelos que son evolutivos. Y si tiene mucha complejidad técnica, al igual que acá la de requerimientos, es el de prototipos, o el modelo en espiral. Son los que tienen mayor complejidad, en general van a usar estos evolutivos. Si los tiempos, si lo que se quiere es obtener los resultados rápidos y pronto, es tratar de usar los que sean de desarrollo rápido, ¿no? Que podría ser, por ejemplo, el incremental, para ya ir implementando gradualmente las distintas etapas del proyecto. Y para los entornos riesgosos, los más complejos, es el espiral. Bueno, vamos a hablar un poquito de los métodos ágiles. Así como vimos los anteriores, que son los métodos estructurados, existen las metodologías ágiles. Estas metodologías ágiles justamente no son estructuradas, son flexibles. Y siempre en este tipo de metodologías la característica es que el software que se va a desarrollar se va entregando de manera continua. Es decir, se va entregando una parte y otra parte y otra parte hasta que el software queda completo. En este tipo de metodologías, en las metodologías ágiles, el cliente forma parte del proyecto. Es decir, es un integrante más del equipo, se lo hace formar parte y está involucrado en el proyecto. Así funciona esta metodología. En general,
Es para proyectos medianos. Si son muy, muy grandes, quizás no funcione porque sea muy complejo. Ir trabajándolo así de a pequeñas etapas, porque esto van a ver que tiene unos ciclos que se llaman sprint, ahora vamos a hablar. La idea es que todos los involucrados, todos los que trabajan en este proyecto con esta metodología, tiene que ser un grupo que esté siempre muy unido, motivados. Para eso hay uno de los integrantes que es el encargado de motivar al equipo para que todo fluya mejor, y también el compromiso de que hay que mantener al cliente también involucrado en el proyecto. Esto funciona, bueno, ya después vamos a ver bien cómo es la metodología ágil, pero cuando hablamos de que acá la entrega es continua, ¿no?, que se van haciendo como por partes, se llaman sprint. En cada sprint, en cada ciclo, son ágiles, entonces hay ciclos de trabajo que se llaman sprint. En cada uno de esos sprints se tiene un objetivo, y al finalizar ese sprint, esa parte y ese objetivo tiene que estar cumplido. Y se vuelve a empezar otro sprint. Entonces hay otro objetivo y cuando termina tiene que estar cumplido, y en cada uno de esos sprints se van entregando distintas partes al cliente con respecto al software que se está construyendo. Entonces ya vamos a ver los involucrados, los tiempos y todo más adelante. Esta es una de las metodologías. Una de las metodologías es el Scrum, que acá ven, estos son los ciclos que recién les decía, ¿no? Se comienza un sprint, hay un objetivo, y al finalizar el objetivo tiene que estar terminado esa etapa, esa fase, esa parte del proyecto, lista para entregar al cliente. Estos sprints pueden ser de 2 semanas, por ejemplo, el objetivo, ¿no? Los sprints son cada 2 semanas, eso se define según el proyecto, pero normalmente son 2 semanas, a lo sumo puede ser un mes, pero no son largos los tiempos, son tiempos cortos. Entonces, los objetivos se ponen sabiendo que tienen que cumplirse en 2 semanas, por ejemplo, ¿no? Se distribuyen las tareas, hay una lista de tareas, se distribuyen las tareas entre cada uno de los integrantes que forman parte del equipo, y al finalizar el sprint se vuelven a reunir todos y tiene que estar terminado. Se tiene que cumplir con ese objetivo. En ese sentido es bien estricto y se tiene que cumplir. Este sprint, supongamos que es de 2 semanas, bueno, tiene reuniones diarias. Este rulito que ustedes ven acá son reuniones diarias. Entonces, el equipo sabe que tiene un objetivo que tiene que cumplir en 2 semanas, pero hay reuniones diarias. En estas reuniones diarias, ¿para qué son? Bueno, en estas reuniones diarias se reúne todo el equipo que está trabajando y cada uno dice cómo va con su tarea, ¿no? Cada uno de ellos tiene una tarea y en esas reuniones diarias, bueno, puede decir, mira, voy bien, estoy atrasado con esto, tengo dudas con aquello, se hablan entre todos y entonces todo el equipo está unido, todos saben el trabajo que está haciendo el compañero, si tuvo alguna dificultad y alguien puede ayudar, en fin. Y aparte, se sabe si van bien con los tiempos, ¿no? Entonces eso ayuda a que en las 2 semanas todo el proyecto pueda estar terminado, porque día a día están todos informados de cómo va el desarrollo. Bueno, y después existe otra metodología, Kanban. Después vamos a hablar más detalladamente de esta metodología, ¿no? Por ahora es para que ustedes las vayan conociendo. Y después están Kanban, que es otra metodología. Acá en esta, no les dije, pero bueno, hay todo un equipo muy, muy bien definido, con roles bien definidos.
En cambio, acá en Kanban no hay roles tan definidos o de manera tan jerárquica, ¿no? Acá hay un equipo de trabajo, hay una lista de tareas por hacer, las tareas se distribuyen entre las personas del equipo y una vez que cada persona tiene asignada su tarea, se las coloca acá, ¿no? En una pizarrita, así como lo ven acá, en un tablero. Este tablero va a tener columnas donde va a especificar lo que hay que hacer, lo que está en desarrollo, lo que se tiene que revisar. Acá puede haber las columnas, pueden estar definidas, no tienen que ser fijas, pero bueno, lo normal es que sea algo así. Lo que ya está terminado, se van cambiando los papelitos estos, que son tarjetas, se van pasando de un lugar a otro. Entonces todos pueden mirar este tablero, cada uno va marcando sus tareas. Yo tenía 4 tareas por realizar, tomé esta tarea, la pongo acá, está en desarrollo, cuando yo la termino la paso acá a revisión y el que está encargado de revisión lo va a hacer y una vez que fue revisado se pone en aprobación hasta que pasa terminado, pero bueno, entender cómo va cada uno, qué tareas, que ninguno esté recargado con sus tareas, nadie puede tener 50 tareas o tarjetas acá acumuladas, porque es imposible que pueda realizar tantas tareas. Entonces, la idea es no sobrecargar, sino que a medida que van terminando, se van agregando nuevas tareas a cada uno. Esto funciona muy bien y gráficamente ayuda a cada uno a saber cuántas tareas, cómo va con las tareas, etc. Bueno, y por último, hay modelos DevOps. Esta tecnología es una tecnología de las más nuevas, que lo que hace es tener como 2 equipos, después vamos a hablar también mejor de esto, un equipo que es bien típico de desarrollo y otro de operaciones, que trabajan en conjunto y de manera colaborativa. Todos van a estar trabajando, por supuesto, con funciones específicas o tareas específicas, de manera colaborativa, hasta lograr tener el desarrollo completo. Pero acá se introducen unos términos que es la integración continua y el despliegue continuo en esta metodología o en este método, que ya vamos a ver más adelante qué son, pero bueno, este es uno de los modelos más nuevos que se desarrollaron. En general, son metodologías que lo que hacen es obtener resultados pronto, o sea, tiempo rápido de desarrollo. Y son metodologías muy flexibles. Todas estas metodologías, Scrum, Kanban, DevOps, son metodologías flexibles, no son metodologías de las estructuradas que vimos al principio. Bueno, vamos a ver algunos de los principales componentes en este proceso de software. Bueno, a lo largo nosotros tenemos un ciclo de vida del desarrollo con las fases que vimos anteriormente y necesitamos para eso algunos componentes, ¿no? Como por ejemplo, lenguajes de programación, que se elegirá el más adecuado según el proyecto. Tener herramientas de software adecuadas. Y acá, ustedes ya conocen una herramienta, yo creo que todos la usan, que son los entornos de desarrollos integrados, ¿no? Y ustedes creo que todos saben manejar bien el Visual Studio, todos usan esa para programación. ¿Alguien usa alguna otra herramienta que no sea Visual Studio? Soy medio queso, pero sí uso Visual Studio y el PyCharm. Ajá. Bueno. A ver, ¿quién más quiere decir algo? ¿O están poniendo pulgares arriba? Bueno. Visual Studio, además de permitirnos escribir código, tienen posibilidad de tener integrados otras herramientas,
¿no? Por eso se los llaman a estos entornos de desarrollo integrados. Bueno, lo más fácil es que, según el lenguaje de programación que ustedes eligieron, bueno, los ayude con la estructura de ese código, con autocompletado, etcétera, pero además se pueden integrar en ese entorno muchas otras herramientas. No sé, por ejemplo, Git se puede integrar ahí, se pueden integrar algunas herramientas que son de prueba, entonces por eso se lo llama un entorno integrado. Bueno, herramientas de control de versión, acá está, que puede estar integrada en este entorno o tenerlo aparte separado y utilizarlo de otra manera, no sé, por ejemplo, utilizarlo a través de una terminal de comandos, lo que sea, pero bueno, son herramientas que colaboran con el proceso de desarrollo. Bueno, otra cosa que necesitamos es elegir un gestor de base de datos. Así que ahí también es una herramienta que nosotros tenemos que utilizar. Y por último, las herramientas de pruebas, que son necesarias para verificar nuestro código y todas las integraciones una vez terminado el desarrollo. Bueno, acá les dejo una conclusión para que ustedes después la lean. Y yo les pido que después ustedes lean todo este material también, ¿eh? Bueno, a ver. Voy a volver acá. ¿Alguna pregunta acerca de todo esto? Acá estoy leyendo lo que habían puesto. No, profe, yo la quería saludar porque venía viendo la clase en el colectivo y no pude casi nada de la clase. Pero la que viene ya debe estar presente, digamos. Pasa que, como avisaron muy en último momento, en Ituarte. Yo escuché que estaba dando las listas y vi el presente y le escribí en el coso porque leí presente porque se me cortaba y volvía, a la señal cuando estaba viniendo. Pero como lo confirmaron más o menos sobre la marcha, no me puedo acomodar con el trabajo. Pero ya la semana que viene ya estoy acomodado, así que la semana que viene voy a estar disponible. Buenísimo, buenísimo, buenísimo. Así que bueno, voy a leer el material después, y si te pasan la clase grabada, voy a ver. Sí, la están grabando, así que después seguro. Lo que sí, tenés que incorporarte en algún grupo. Armaron grupos de 5. Ya me incorporé, hablé con mis amigos y me incorporaron. Buenísimo, buenísimo. Melissa me pregunta, ¿eso vamos a ver en todo el cuatri? ¿En todo el cuatri? Bueno, vamos a ir viendo, sí. Vamos a seguir viendo todo esto. Hay algunas cosas más todavía. Vamos a ir viendo, por ejemplo, bueno, la etapa de cuando hay que recopilar información, cómo se hace, y en cada etapa viendo un poco todos los desarrollos y viendo también usando algunas herramientas de todas estas que hablamos. Sí, ¿quién levantó la mano? Yo, profe. Bueno, no sé si el compañero quería hablar primero. Bueno, en la parte del modelo de prototipos, en el caso en el que el cliente no le guste el prototipo, ¿no? Y empezamos a desarrollar nuevos prototipos. En el caso de que, por ejemplo, el cliente quiera detener el desarrollo porque no le gusta o algo por el estilo, ¿qué medidas podríamos llegar a tomar en ese sentido? Si tomamos esa metodología, digamos. Convencimiento. No, siempre hay que sentarse con el cliente y decirle, bueno, a ver, qué no te gustó, qué parte, y bueno, buscar la solución. Siempre se encuentra una solución, se le pregunta al cliente, bueno, ¿y a vos qué te gustaría? ¿Por qué esta parte decís que no? Y si él dice, bueno, a mí no me gusta por tal cosa, y sabemos que eso es una cosa completamente ilógica, explicarle, mira, si lo hacemos así podemos tener tal problema, o lo mejor, lo más conveniente es hacerlo así. Bueno, siempre hablar, explicar y decir, nunca, si el cliente dijo este prototipo no me gusta, nunca tomarlo a mal, sino que siempre conversar y mostrar, si el cliente dice una propuesta y es factible y el cliente lo quiere así y le gusta, perfecto, se hace así. Pero si nosotros nos damos cuenta que esa forma no va por algún motivo, hay que explicárselo de la mejor manera y convencerlo de que, bueno, así no va a funcionar.
No, el cliente por supuesto que no tiene idea del método que vamos a utilizar, pero el cliente va a ver un prototipo, va a estar mirando y por ahí dice, mira, no, así no, ¿no? Así no me gusta, o así no quiero, o mejor así. Bueno, por eso el método ese del prototipo es riesgoso, porque le estamos dando la chance de que, mira, es así el prototipo, ¿no? Pero bueno, antes de llegar a eso, siempre hay que pasar por una etapa de diseño donde se hacen los diagramas y se les muestra al cliente los diagramas, cómo va a ser el flujo de datos, cómo va a ser. Entonces el cliente ya va a estar enterado de cómo va a ser, de cómo va a funcionar, quizás se le puede mostrar un poco el diseño, no sé, hasta decir, bueno, los colores de la empresa, que estén acordes, bueno, cuestiones de ese tipo también, ¿no? Que no lo rechace, porque si la empresa tiene los logotipos en celeste y blanco y nosotros lo llevamos en, no sé, azul y negro, el cliente capaz no le va a gustar, ¿no? Hasta esos detalles, por ejemplo, pero bueno, eso tenemos que estar nosotros también bien atentos, ¿no? Todo eso se hace en la etapa de relevamiento, mirar bien todo eso. ¿Quién más iba a hablar? En la primera etapa. En la primera etapa. Porque con eso hay que evaluar la factibilidad de que se haga o no. Antes. Bueno, sí, uno releva antes y después lo analiza, ¿no? Sí. Ahí se toman en cuenta, sí. Un modelo incremental podría ser, si alguien decide hacerlo así, no sé, un sistema de gestión de ventas completas que se empiece con un módulo de clientes para realizar las ventas y después se le incorpore incrementalmente un módulo de proveedores donde se incorporan los proveedores al stock y después un módulo contable donde, bueno, y así, eso sería, por ejemplo, incremental. Se van agregando módulos incrementales todos en un mismo software. Sería como que del sistema como tal, dividirlo en subsistemas, digamos, ¿no? Como el diagrama de contexto, en el que pueda desarrollar sistema por sistema y ahí se acopla al sistema general. Se hace incrementalmente. Ahí, pero todo surge de un mismo proyecto, nada más que se decide, en vez de entregarlo al finalizar, clientes, proveedores, parte contable, todo entero, sino que se hace de manera incremental. Y se van haciendo por su sistema, si querés decirle así. Se va haciendo incrementalmente. ¿Está bien? Joya, sí. Bueno, a ver, un segundito que voy a mirar acá. En el campus, acá. Espérenme. Clase 1. Bueno. Entonces, lo que les voy a decir ahora, que todavía tenemos un ratito, media hora, es que por favor se fijen ahora, todos vayan al campus y abran en la clase 1 la práctica. Les aclaro algo. Alguien ya realizó algunos intentos acá. Tienen 2 intentos para hacer la práctica. Es decir, si responden y no están conformes con la calificación o algún tema, no sé, lo quieren volver a releer y volver a hacerlo, tienen 2 intentos. La calificación va a ser la más alta de los 2 intentos. ¿Está bien? Así que fíjense, hay preguntas, es multiple choice, creo que va a ser sencillo en base a lo que estuvimos charlando, así que les pido por favor que lo comiencen a hacer ahora. Si tienen alguna duda, me dicen.
Algunos ya lo empezaron a hacer, muy bien. A ver, ¿quién levantó la mano? Ah, ok, me dijeron ahí. Lo que les voy a pedir es, ¿tienen ya los grupos armados? ¿Los escribieron en algún documento de manera colaborativa, cómo hay que trabajar? Sí, profe, ahí le paso el link. Bueno, muchas gracias. Ahí ya están casi todos armados, me parece. Son 19 grupos. Bueno. Ah, los felicito, muy bien. No es el mismo formato, pero estamos ahí. No, está perfecto. Está perfecto. Muy prolijo. Bueno. ¿Alguien no tiene grupo?